Vamos a empezar con Estíbaliz Valle. Ella es graduada en Filología Francesa y doctora en Literatura Comparada por la Universidad del País Vasco. Además, también imparte clases en esta misma Facultad de Letras y forma parte del grupo de investigación Sociedades, Procesos, Culturas de los siglos VIII y XVIII. Y sus líneas de investigación se centran en los estudios de género y la recepción. Pues muchas gracias y, bueno, cuando quieras. Muchas gracias, Nayara, y muchas gracias a todos y todas los que habéis venido hoy y sobre todo a las organizadoras del Congreso por el trabajo y el esfuerzo para organizar todo esto. Y bueno, hoy vengo a hablaros, ¿no?, de la exclusión de los animales en el proyecto de derechos universales de la Revolución Francesa. Para empezar, bueno, me gustaría evocar una fecha que es el 21 de enero de 1793. Me imagino que esto solo me dice algo a mí, entonces para contextualizar un poco, estamos en plena Revolución Francesa y ya los reyes han tenido que dejar Versalles y están en la Prison du Temple en París. Es decir, ya se empieza a ver la decadencia de la realeza, ¿no?, de la monarquía en Francia. Ese mismo día que acabo de decir, Luis XVI, el rey, fue ejecutado en la guillotina y el escritor Bernardin de Saint-Pierre escribía desesperado al Ministerio del Interior pidiendo que se salvara urgentemente al rinoceronte de la colección de animales exóticos personal del rey en Versalles, ¿no? Que fue, bueno, este rinoceronte fue un regalo del gobernador francés de Calcuta a Luis XV en 1770. Bueno, este rinoceronte lo que pasa es que se estaba muriendo de hambre, ya que como los reyes ya no estaban en Versalles, el zoológico personal estaba abandonado. A pesar de todo, bueno, de los esfuerzos, el rinoceronte, cuando finalmente llegó a París el 23 de septiembre, ya había muerto, ¿no? Y su cadáver, además, fue preparado para una célebre disección, ¿no? Esta coincidencia no es trivial. No es trivial, perdón. Mientras caía la cabeza del rey, los animales de su colección real languidecían abandonados, esperando ser trasladados a una nueva institución republicana, el zoológico del Museo de Historia Natural. Esto nos revela algo fundamental. Mientras la revolución proclamaba la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿dónde quedaba este lema, ¿no?, estos valores para aquellos que se consideraba que no eran merecedores de derechos o de ser sujetos políticos, no de tener agencia política? La pregunta que guía mi comunicación es la siguiente: ¿cómo se construyó la exclusión de los animales en el mismo momento en el que se proclamaban los derechos universales? Y, más importante, ¿fue esta exclusión accidental o fue constitutiva de este propio proyecto revolucionario y constitucional? Para responder a esto necesitamos entender primero las raíces intelectuales de esta exclusión. Bueno, como imagino que sabréis ya, la Ilustración, ¿no?, bueno, las Lumières en Francia fueron fueron las ideas que asentaron las bases de lo que fue la Revolución. Bueno, volviendo un poco a los antecedentes de estas ideas, ¿no?, tenemos a Descartes, a Descartes, ¿no?, que estableció una distinción radical entre la mente racional y cuerpo mecánico, negando así, ¿no?, de forma pues, indirecta, ¿no?, el alma a los animales. Los concebía literalmente como máquinas, ¿no?, como autómatas sin sensibilidad real que tenían que servir como instrumentos al humano, ¿no?, al que sí que tenía esa mente racional. Ya acercándonos más al contexto del siglo XVIII, Rousseau exaltó la razón como distintivo humano. Si bien en su discurso sobre el origen de la desigualdad reconoce que los animales tienen sensibilidad, establece una diferencia radical basada en la facultad de perfeccionarse, ¿no?, la cual solo atribuye a humanos. Con esta distinción los excluye definitivamente del ámbito político, es decir, de ser sujetos políticos. Pero bueno, esto también daría para otra, pero bueno, para Rousseau esta capacidad de perfeccionarse, aunque la adjudicase, ¿no?, a humanos, las mujeres también quedaban fuera de esta idea de ser racional. Entonces, bueno, pero como he dicho, esto nos daría para otra comunicación. Entre otros pensadores elementales, ¿no?, para la Ilustración francesa tenemos a Voltaire, quien cuestionó tradiciones, pero nunca la jerarquía entre hombres y humanos, y a Condorcet, que si bien sí que luchó públicamente por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en esta época, apostó por el progreso a través de la razón ilustrada, también excluyendo así a los animales, ¿no? Estos pensadores, pese a sus desacuerdos en diferentes temas, coincidieron en algo esencial, que solo el ser racional merecía esta consideración moral y política, la cual estaba tan en boga en la época de la Revolución Francesa. Y ninguno de ellos
pues incluyó a los animales. Y de hecho, la revolución y los políticos, los pensadores que participaron de ella, no cuestionaron estos. Lo asumieron como una verdad y lo convirtieron además en el fundamento de su sistema de derechos. Pero ¿cómo lo hicieron concretamente? La revolución trazó una línea divisoria muy clara. De un lado estaba la razón, la cultura, la libertad, ¿no? los derechos, la agencia política, como he comentado antes, y por el otro estaba pues, más lo instintivo, lo natural, lo instrumental, ¿no? Es decir, los hombres y los animales, o sea, los hombres por un lado y los animales por el otro. Y cuando digo hombres, aquí tenemos que entender que hablamos de varones, o sea, no el hombre como categoría universal para englobar también a los humanos, ¿no? Sino el varón. Eh, Esta división no simplemente, o sea, no describía simplemente las diferencias que ya existían, sino que en cierta forma también las cristalizaron legislativamente. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamaba estos derechos universales de los que estoy hablando, ¿no? Pero este universal tenía unos límites muy concretos. Como acabo de decir, pues tenía que ser varón, tenía que ser de cierta edad y además tenía que pertenecer a cierta categoría social. No las personas, o sea, incluso los hombres de categorías más populares no entraban dentro de esta, bueno, ¿no? de gozar de estos derechos. Por lo tanto, así, pues bueno, las mujeres quedaron fuera, los esclavos también, las personas que no eran propietarias o bueno, que no pertenecían a las clases más altas de la burguesía o del tercer estamento también estaban fuera y los animales también entraron en este grupo, no se les consideró en el proyecto democrático, ¿no? La razón aquí, ¿no? Sirvió más bien para justificar quién debía quedar excluido, ¿no? Que para intentar incluir a los demás, ¿no? Los filósofos ilustrados construyeron estas fronteras presentándolas como diferencias naturales e insalvables. Y estas no describían la realidad, ¿no? Constituían las diferencias que el proyecto político en cierta forma necesitaba. Eh, Esto tuvo consecuencias materiales, ¿no? Se legitimó pues, el seguir tratando a los animales como objetos, no como instrumentos, mientras que el pueblo parece ser que rompía sus cadenas, ¿no? Pero solo una parte. Eh, pero bueno, esta división no se quedó solo en lo político, o sea, en lo teórico, legislativo. Lo animal también funcionó como una categoría de exclusión política. Animalizar a alguien era negarle su condición de sujeto político. Antes de la Revolución, bueno, poco antes, Louis-Sébastien Mercier ya escribiría sobre París, comparando el riesgo de la revuelta popular, ¿no? El ambiente en el que ya se estaba fraguando la Revolución, con animales que había que controlar, ¿no? Y decía textualmente: si el parisino cometiera un motín, sería rápidamente puesto en su enorme jaula, se le negaría comida y cuando no quedara nada en el comedero, pronto pediría perdón y misericordia. Oye, esta imagen del pueblo como manada peligrosa atraviesa todo el periodo revolucionario. ¿No? Ya en plena revolución, bueno, cuando ya estaba en sus últimas fases en el directorio, entre bueno, 1795 y 1799, el historiador Pierre Serna ha documentado cómo en muchos panfletos conservadores se describía literalmente a París como un inmenso zoológico lleno de animales humanos. Se hablaba de hombres tigres jacobinos que debían ser enjaulados sin piedad, ¿no? A los más radicales. No obstante, no solo se utilizaba esta animalización para hablar del pueblo o de aquellos que apoyaban la revolución, sino que también se utilizó para insultar a las clases más altas, tanto a los clérigos como a los aristócratas o a los reyes, ¿no? A los cortesanos. Y como podemos ver en la caricatura que hay ahí, bueno, pues eso, se publicaron muchísimas caricaturas o panfletos donde se representaban a los aristócratas pues como eso, pues como cerdos, como serpientes. Al rey muchas veces no se ve muy bien en la imagen, pero se le representaba como un pavo. Y además es que esto se veía también en obras teatrales de la época, o sea, en documentos más literarios, se referían a los reyes de esta manera. Esto no sé si, esto a mí me lo contaron en el colegio, igual cuando estaba estudiando la Revolución Francesa, igual también nos lo contaron a María Antonieta, que no era francesa, era austriaca, le llamaban la perra austriaca, pero en francés para decir austriaca se dice autrichienne y chien es perra, entonces le llamaban así, bueno, pues y una muestra más de bueno, cómo se usaba esto para humillar, ¿no? al adversario, cómo se usaban estos
o como se les llamaba, como se les designaba como animales para humillarlos. Y esto, al final, no era una retórica vacía, ¿no? Era un mecanismo político por el cual pues, se legitimaban ciertas acciones. Para todos, cuando hablamos de Revolución Francesa, pensamos en guillotina, en un periodo particularmente violento, ¿no? En el que murió mucha gente, pero no solo murieron los reyes, aristócratas o los clérigos, sino que también murieron muchos pensadores, escritores, bueno, mujeres que también no convenían a la causa republicana. Eh, es decir, ¿no? Se usaba esta herramienta también como cierta manera de domesticación de cualquiera que no conveniese que no fuese conveniente a la causa republicana, ¿no? Como cierta domesticación. Eh, Eso, bueno. Y entonces, bueno, hemos visto, ¿no? Cómo se construyó esta exclusión y cómo se operó, ¿no? Políticamente con esta. Pero hay algo más profundo que también tenemos que entender aquí, que es que esta exclusión de lo animal, ¿no? Sí, ¿no? Esta consideración menor de lo animal en la Revolución Francesa no fue un descuido ni una omisión, fue constitutiva del propio concepto de derechos universales. Este esquema binario, ¿no? Del que he venido a hablar, ¿no? De pues, hombre, o sea, hombre-animal no fue accidental, sino fundacional. Para proclamar al hombre como sujeto universal de derechos, era necesario definir qué quedaba fuera. Y la igualdad entre hombres se construyó pues, no solo sobre la diferencia, ¿no? Entre mujeres o aquellos que se consideraban ciudadanos o no, sino que también con los animales, ¿no? Con lo no humano. Eh, pero bueno, resulta bastante curioso que, aunque se descuidase o se quisiera omitir ¿no? lo animal o la causa antiespecista en la Revolución Francesa, sí que se instrumentalizó, o sea, sí que se usó a los animales, de cierta manera, para defender tal vez ideas que les convenían. Un ejemplo de ello es como pues, Bernard de Saint-Pierre, el escritor del que he hablado antes, propuso en 1792, bueno, en plena revolución, alimentar a los animales carnívoros con vegetales para liberarlos de sus instintos carnívoros y suavizarlos naturalmente, ¿no? Como siguiendo esta idea de la ilustración de querer incluso hacer como animales ilustrados o que se controlasen sus más bajos instintos, ¿no? ¿No? Como domesticándolos, pero de la forma más antinatural posible, ¿no? Y otro que este me parece bastante llamativo, otro ejemplo de esto, ¿no? De cómo se instrumentalizaron los animales, fue que en 1800 en París nacieron 3 cachorros de león, a los que llamaron Fleurus, Gemat y Marengo, bueno, pues por victorias militares francesas. Y bueno, el tema es que la pareja de leones que tuvieron estos cachorros fueron comprados en Londres, ¿no? Pues eso, en una monarquía, ¿no? Y en Londres no llegaron a reproducirse, pero en París parece ser que sí. Entonces la prensa, claro, republicana, presentó esta prueba como un hecho científico, ¿no? Como si las condiciones de vida en un país republicano permitiesen prosperar a los animales, ¿no? Para que se reprodujesen. Así que, bueno, ¿no? Resulta bastante paradójico, ¿no? Que se olvidasen completamente de los animales para pensar en ellos también como eso, pues como sujetos que merecen también derechos y pensar en su bienestar, pero los usan como propaganda política, básicamente, ¿no? Y bueno, ¿por qué nos tendría que interesar esto que ha pasado pues, hace 200 siglos? ¿Por qué ahora mismo tendría que interesarnos esto? Pues porque al final, sobre todo en los países occidentales, ¿no? En Europa, eh, el sistema de derechos y las exclusiones pues, son herederas directas de la Revolución Francesa, ¿no? De la legislación o del sistema de constituciones, ¿no? De constitución que se establece en la Revolución Francesa. Por lo tanto, entender de dónde viene esto, de dónde vienen esos derechos que se supone que damos por sentado o esa falta de derechos, ¿no? Que también muchas veces no vemos, pues conviene entender de dónde viene para poder, pues ya sea cuestionarlo y para poder imaginar pues realidades donde esto sea diferente. Muchas gracias.